Luego lo reforzaron en el bachillerato y lo terminaron de reforzar en geometría analítica y pues en todas las materias, ¿no? Uno hace gráficas en todas las materias. Incluso acá lo repasamos al principio del curso, ¿se acuerdan? Pero resulta que esta es su primera vez haciendo gráficas en 3 dimensiones. Por lo tanto, no es que sea difícil, pero tal vez les pueda costar un poco más. Por eso es que en la tarea, pues no les puse 100 ejercicios, ¿verdad? Pero sí les puse relativamente más de los que les pongo usualmente, porque quiero que practiquen la graficación para que se hagan ágiles a la hora de graficar cualquier tipo de superficie, ¿no? Les puse por ahí algunos cilindros y les puse también algunas cuádricas. En las únicas que no tienen que hacer a mano, se los muestro, para que no esté yo hablando así nada más. Déjenme compartirles la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Se los muestro. Aquí está. Bueno, aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí tienen 6 casos, uno de cada una de las cuádricas, y tienen que relacionarlo con la ecuación que le corresponde. Recuerden que ayer vimos cómo debe de ser la ecuación de cada una de ellas, y lo vamos a seguir viendo en la clase de hoy. Y ya luego aquí sí tienen que graficar, entonces fíjense, en el número 2 les pido identificar y dibujar las siguientes superficies cuádricas, y luego utilizar un software de graficación para confirmar su dibujo. Eso quiere decir que lo tienen que hacer 2 veces, ¿sale? Pero bueno, hacerlo en el GeoGebra pues no tiene ningún chiste, nada más es como para confirmarlo, ¿sale? Luego, estas tres, las del número 3, son cilindros. ¿Alguien me puede decir qué tipo de cilindro es el inciso A del número 3? ¿Es un cilindro circular, un cilindro elíptico? ¿Qué tipo de cilindro es? Cilindro parabólico. Exacto, muy bien. Entonces esas tres son cilindros, ¿sale? Y en el número 4, este es el que les quería explicar. Ahí no quiero la gráfica a mano, nada más la quiero a computadora, ¿sale? Es el único en el que solo tienen que hacer la gráfica a computadora. ¿Por qué? Pues porque dicen los siguientes ejercicios, haya una ecuación para la superficie de revolución generada al girar la curva en el plano coordenado indicado sobre el eje dado. Y ya tienen la ecuación. Una vez que tienen la ecuación, utilizan un software de graficación para observar que la ecuación en efecto cumpla los requisitos. Ujú. Ahora, seguro ustedes no saben cómo se hace, porque pues es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero después de lo que veamos ahorita, lo van a poder hacer y ya. Entonces en el número 4, las gráficas, por favor, no las hagan a mano, no es necesario, solo a computadora, ¿sale? Las demás sí, a mano y a computadora. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 dibujos los que tienen que hacer. No es tanto, o sea, les digo, no son 100 ejercicios. ¿Tienen alguna duda de la tarea? ¿Sí o no? No importa que las gráficas no estén tan derechitas. Pues, ¿cómo les voy a exigir yo? ¿Cómo les voy a exigir que las gráficas les queden perfectas y a mí también luego me quedan bien feas, ¿no? Pero pues lo mejor que puedan, ¿sale? O sea, no de artista, pero sí que les queden pues más o menos bien, ¿sale? Más bonitas que las del profe. Listo, vamos a Pues comenzar. entonces no está tan difícil. No, no está difícil. Ayer nos quedamos en ejemplos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a recapitularlo. Hicimos algunas gráficas. Graficamos este cilindro parabólico, este cilindro senoidal, que me quedó muy mal, pero bueno. Graficamos también unas cuádricas, el hiperboloide.
el hiperboloide de dos mantos. Ese sí me quedó más o menos. Y un paraboloide elíptico. La que sí me quedó horrible, o el que sí me quedó horrible fue el elipsoide. Entonces, hoy vamos a continuar porque nos falta ver cómo se grafican las superficies de revolución, que son las más fáciles. Simplemente hay que trazar la curva y ya después pues, se gira, ¿no? Se rota alrededor del eje que corresponda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, superficies de revolución. Y para ello vamos a hacer ejemplos. Recuerden que la presentación de ayer ya está en Teams para por si la quieren consultar. De hecho, la vamos a necesitar un poco más tarde. Ahorita les explico para qué. Entonces, encontrar una ecuación para la superficie de revolución generada aquí en la gráfica de y igual a 1 sobre z en torno al eje z. Listo. Entonces, necesitamos encontrar la ecuación de esta superficie de revolución. A ver, dice, tenemos que girar la gráfica de y igual a 1 sobre z en torno al eje z. Si yo voy a hacer eh, una superficie de revolución en torno al eje z, ¿alguien recuerda cómo era la ecuación? Chequen sus apuntes de ayer. Sería x cuadrada más y cuadrada igual a r de z al cuadrado. Muy bien, gracias. Súper. Y aquí, entonces, nuestra función radio va a ser esta, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación será x cuadrada más y cuadrada igual a 1 sobre z cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y listo. Eso es todo. Ni chiste tiene, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Z, y, x. Vamos a graficar primero la curva. ¿Cómo es la curva? Fíjense, la curva es y igual a 1 sobre z. Va a estar en el plano yz, ¿verdad? ¿Y qué forma tiene? ¿Alguien conoce ese tipo de curva? ¿Qué tipo de curva es? No es como una curva asintótica o algo así. No sé cómo se llama. ¿Cómo no vas a saber cómo se llama, Efraín? Pues es una hipérbola. Ah, Sí, es una hipérbola. Entonces, fíjense, es algo así. ¿Están de acuerdo? A ver, había hablado por ahí, pero esto lo voy a anotar en la hoja de hoy. Denme chance. Bueno, no, quién sabe. Quién sabe si cambiamos de hoja. Mejor si lo anoto acá. Efraín. Y Daniel Alejandro. Ujú.
Entonces, fíjense, ya tengo la curva. Ahora, ¿en torno a qué eje la voy a girar? Pues en torno al eje Z, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a quedar una cosa así. Y aquí viene lo bueno, lo que no me va a salir seguramente. Ya sé, mejor. Un sombrero de bruja. Ándale. Exacto. Aprovechando que estamos en la temporada de la bruja. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? A ver, alguien hágame favor de graficarla en GeoGebra para que la comparemos. Así, ¿no? Ahí está. ¿Sí están de acuerdo, chicos? ¿Qué tal? Entonces ya vieron que las superficies de revolución pues son las más fáciles de trazar, porque lo único que hay que hacer pues es trazar la curva, que es esta, y girarla respecto al eje que se nos indique, que no es X, ¿verdad? Es Z. 1 sobre Z. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, siguiente. Listo. Encuentra la ecuación para la superficie generada al girar la gráfica de 9x cuadrada y cúbica en torno al eje Y. Entonces, fíjense, en torno al eje Y, ¿cómo debe de ser la ecuación? Es x cuadrada más z cuadrada es igual a r de y al cuadrado. Ujú. Gracias. ¿Quién habló? ¿Fue Irving? Sí. Gracias, Irving. Muy bien, así es. Entonces la curva es 9x cuadrada igual a y cúbica. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que despejar y, ¿verdad? No, al revés, tengo que despejar x en función de y. Entonces me queda x cuadrada es igual a y cúbica sobre 9. X es igual a la raíz de y cúbica sobre 9. X va a ser igual a más menos también aquí, y a la 3 medios sobre 3. ¿Están de acuerdo? Ahora, aquí como lo vamos a elevar al cuadrado a la hora de sustituirlo, pues el más menos no importa, ¿verdad? Entonces la ecuación nos queda
x cuadrada más z cuadrada es igual a y cúbica sobre 9. ¿Están de acuerdo? Igual si alguien la quiere graficar por ahí, para que nos muestre cómo queda, yo la voy a hacer acá. Ahora, como no sabemos qué tipo de curva es esa, porque tiene un término al cubo, me van a creer lo que voy a hacer ahorita. Bueno, créanme que la curva es una cosa así. ¿En el plano qué? En el plano XY, ¿verdad? En el plano XY. La curva va a ser una cosa por el estilo. Si no me creen, grafíquenlo y compártanos la gráfica en el chat. Y por lo tanto, pues, simétricamente en el plano XY. ¿Por qué no salen las gráficas? Profe, ¿Te escucho? es que no entendí muy bien por qué despejamos X. Ahorita lo explico. Dame un segundo. No, qué barbaridad. Miren esto. Pues más o menos algo así, ¿no? Es como una trompeta. ¿Sí lo ven? Y a ver, ¿por qué despejamos X? Ajá. Fíjate, Johan, que la función radio que necesitamos es una función R que depende de Y. Entonces aquí nuestra curva es una curva en el plano XY, ¿estás de acuerdo? Lo que hay que hacer pues es escribir X en términos de Y, porque aquí X va a ser R de Y, va a ser esta Y a la 3 medios sobre 3. Ujú. Pero es por esto, porque nosotros requerimos una función radio R de Y. ¿Sí lo ves? Sí, Seguro. sí, quiere decir que tenemos que poner lo que tengamos en nuestra ecuación, pero en términos de la variable que va a ser la función radio. Exactamente. Fue lo mismo que hicimos acá arriba, si te das cuenta. Aquí necesitábamos una función radio R de Z. ¿Ya viste? Y la curva que teníamos es esta. Entonces yo puse Y en términos de Z. Aquí la función radio, Y, va a ser igual a la función radio, que es 1 sobre Z. ¿Ya viste? Es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Nada más que aquí ya no hizo falta despejar, porque ya estaba en términos de Z. Claro, claro, esta ya estaba despejada, pero nos la pudieron haber presentado así, ¿no? Y se despejó. Gracias. De nada, gracias a ti por preguntar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien hizo la gráfica? No salen A cuando la mano. pongo así. Y el jefe. A ver, a mano. ¿Quién la hizo a mano? No, profe, le quedó mejor a usted, se lo juro. Bueno, está bien. Entonces, si no tienen alguna, voy a nada más poner aquí que esto es la curva. ¿Cómo era? 9 x cuadrado igual a y cúbica, así como lo puse acá. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan sobre estos dos ejemplos que acabamos de hacer? ¿No? Bueno.
Pasamos al siguiente. Hallar una directriz y el eje de revolución de la superficie dada por aquí, fíjense, esto tiene truco. ¿Qué cosa es esta? Si ustedes la ven como una cuadrica. Si ustedes la ven como una cuadrica, ¿qué es? Es un elipsoide, ¿no? Así es, claro. Es un elipsoide. Ahora lo vamos a plantear como una superficie de revolución. ¿Quién dijo que es un elipsoide? Daniel. Ok. Gracias, Daniel. Entonces, fíjense. Para que se parezca a la ecuación de una superficie de revolución debe de tener esta forma, ¿verdad? O esta. O esta. ¿Sí o no? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Debe de tener alguna de esas tres formas. ¿Ya vieron? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién es mi función radio? Va a ser una función radio que depende de y. Y está dada como 9 menos 3y cuadrada. ¿Ya vieron? Si es una función radio que depende de y, ¿en torno a quién está girando esta superficie de revolución? Allí. Ajá, muy bien. Paulina, ¿verdad? Sí. Ujú. Por lo tanto, el eje y es el eje de revolución. Entonces ya tengo una parte, porque me piden una directriz y el eje de revolución. Ya tengo el eje de revolución. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar una directriz? Vamos a ver. Pues de las trazas. Entonces, podemos elegir una directriz de las trazas. Podemos encontrar dos trazas, ¿verdad? Haciendo x igual a 0 o y igual a 0. Si x igual a 0, tengo la traza yz, ¿verdad? Y nos quedaría que z cuadrada igual a 9 menos 3y cuadrada, ¿de acuerdo? Ahora, la otra. Si z igual a 0, tengo la traza que xy, x cuadrada igual a 9
Menos 3y cuadrado. Cualquiera de estas dos puedo usar. ¿Sí o no? Entonces usemos pues la traza XY. Usando la traza XY. Una directriz es la semielipse dada por X igual. ¿Por qué es una semielipse? Porque la estoy despejando. Acuérdense que cuando uno despeja alguna variable de la elipse, se corta a la mitad, o incluso en 4. Vamos a hacer la gráfica. Uy, le dejé mucho espacio. Entonces dice, el eje Y es el eje de revolución, y tenemos la directriz, que es una semielipse en el plano XY. La voy a dibujar. En el... Déjenme ver. Nada más voy a hacer esto para ubicarme bien. Más 3y cuadrado igual a 9. Entre 9, entre 9, entre 9. X cuadrado sobre 9. Más y cuadrado sobre 3. Igual a 1. Entonces, el eje mayor es el eje X, ¿verdad? Nada más para eso lo quería, para verlo. El eje mayor es el eje X, por lo tanto, aquí 3, aquí 1. Esta va a ser mi curva. ¿Qué curva? Pues X igual a 9 menos 3y. La raíz. ¿Y alrededor de quién la voy a rotar? Pues alrededor del eje Y, ¿verdad? Uf, va a estar bueno esto, no me va a salir. A ver, ustedes inténtenlo también a ver si les sale. Algo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Profe, Ujú. una semielipse no es lo mismo que una parábola, ¿verdad? No, no es lo mismo. Ahí se ve más o menos, ¿no? Si alcanzan a ver que es pues una elipse acostada. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Qué hubiera pasado si ocupábamos la de x igual a 0? En la gráfica cambiaría algo, ¿no? Sí. Si ocupáramos la de x igual a 0, tendríamos una elipse, una semielipse en el plano YZ, que sería aquí, ¿no? La voy a dibujar, pero ahorita lo borro para que no se vea encimado. Tendríamos algo así.
Y luego de nuevo habría que girarla alrededor del eje Y. Y hubiera quedado algo así. Mire, se ve mejor. Mejor eso hubiéramos elegido, ¿no? A ver, alguien mandó algo. Ándale. Excelente, gracias, Johan. ¿Ya viste, Nadia? Nos hubiera quedado mejor, incluso. Sí, ya, gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, tengo a Johan. Yo, ¿Alguien dijo algo? yo. Dime. Ajá, no es de este ejercicio en sí, sino de en general, cuando en los ejercicios de tarea o en el examen, cuando pida que grafiquemos, va a ser, digamos, así, no tan detallado, por ejemplo, sin marcar los ejes y así. O sea, sin ver exactamente los puntos. Sin ver Ajá, ajá. ¿qué te digo? Yo quisiera que sí fuera detallado, pero si no lo hacen detallado no va a pasar nada. Que sí está difícil. Es que sí está difícil, o sea, A mano alzada nada más, ¿no? está difícil querer representar algo en 3 dimensiones en una hoja de papel. Es muy difícil. Por eso no, o sea, no, a la hora de calificarles esto no voy a ser tan exigente. Con que tengan la idea de cómo se vería la superficie, para mí es más que suficiente. Ok, ok. Gracias. No, gracias. ¿Alguien más? Valente, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Sí. ¿No? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, entonces ahora sí viene la hora de la verdad. De los 3 tipos de superficies que vimos, que se los recuerdo, son los cilindros, las cuádricas y las de revolución, ¿cuál creen ustedes que es el más difícil de graficar? Yo diría que las cuádricas. ¿Que Johan? No te escuché. Igual que las cuádricas. ¿Los demás piensan lo mismo? ¿Las cuádricas? Yo sí también considero las cuádricas más complicadas. Sale. Pues entonces viene una actividad para ustedes. Y esa cuenta de lo mismo. Al principio les decía que como es la primera vez que a lo mejor se topan con este tipo de gráficas, pues yo necesito que lo practiquen mucho. Por lo tanto, ahorita los voy a poner en equipos y se van a ir a salas individuales y a cada equipo le va a tocar una cuádrica. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer 3 cosas. La primera es que me van a plantear 3 ecuaciones de la misma cuádrica, pero tal que cada una de ellas describa a la cuádrica con uno de los diferentes 3 ejes. Por ejemplo, al equipo que le toque el elipsoide, pues tienen que ponerme un elipsoide cuyo eje sea el eje Z, otro cuyo eje sea el eje Y otro cuyo eje sea el eje X. Segundo, van a graficar los 3 elipsoides a papel, a mano. Y tercero, los van a hacer con GeoGebra o con el programa de su preferencia. Y al final de que todos los equipos terminen, nos los van a presentar, ¿sale? Entonces el equipo elipsoide nos va a presentar sus 3 elipsoides, el equipo paraboloide nos va a presentar sus 3 paraboloides, etcétera. ¿Sale? Entonces, nunca he hecho esto de mandarlos a grupos individuales, espero que me salga bien. Y van a ser al azar. Ahorita yo voy a estar pasando a cada grupo para ver si tienen alguna duda. Ahí va.
No lo hice bien, ¿verdad? Ténganme paciencia. ¿O ya están en las salas? ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? No, seguimos aquí. Yo sigo aquí. Híjole, ¿y ahora qué tendré que hacer?
No. Ok. A ver, ¿esto les gusta? Ah, chale. Ya, Ya estamos todos. Todo el grupo. Ya estamos todos, Nelly. Tranquilos. ¿No habían terminado? ¿O de qué estaban hablando? Solo faltaba juntarlo. Ok. Es que el Neri anda de grosero. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece bien si comenzamos con el equipo elipsoide? No, profe, no, es que tenemos problemas técnicos. Ok. ¿El equipo cono quiere comenzar? Pues todavía estamos juntando el documento de las fotos. ¿Algún equipo que ya haya terminado que quiera comenzar? O les doy chance hasta las 2:30 para que terminen todos. ¿Les parece? Sale. Dale, aprovechen los 4 minutos. ¿Listos? ¿Listas? Ya.
¿Quieres empezar, Irving? ¿Tu equipo quiere empezar? Pues sí, no hay problema. Ahí vamos. A ver, enséñenos. Un momento. Al final no sale con Python, qué triste. Fue más difícil de lo que pensé. Pero bueno, ahí después. No se preocupen. ¿Ya se ve? Ujú. Ok. Entonces, nosotros primero vamos a mostrar el procedimiento. En este caso, bueno, cabe adelantar que el dibujo nos quedó un poco terrible, pero creo que es entendible, así que bueno. Primero, nosotros planteamos la siguiente ecuación. Nos pusimos a experimentar y pensar en varios valores hasta que llegamos a los siguientes, porque nos pareció que, o sea, no era ni tan pequeño el hiperboloide de una hoja, pero tampoco era tan grande. Entonces, esa es la única razón por la que escogimos esta ecuación. Ahora, a continuación hicimos las trazas. Para el plano XY nosotros establecimos que z es igual a 0 y por lo tanto nos queda la siguiente ecuación, que si nos damos cuenta es una elipse vertical. Haciendo un análisis muy básico, por ejemplo, que el centro es en el origen y que a es igual a 2 y b es raíz de 2, pues simplemente lo trazamos aquí en un eje XY. A continuación, para el plano XZ, nosotros establecimos que y es igual a 0. Y bueno, esto al analizar la forma de la ecuación nos damos cuenta de que es una hipérbola vertical. Entonces, aquí también notamos que el centro de la hipérbola se encuentra en el origen. Obviamente aquí nuestro plano es XZ, nosotros tomamos XZ vertical y nosotros tomamos Z vertical y por eso nosotros decimos que es una hipérbola vertical desde nuestro marco de referencia, claramente. Ahora, aquí en este caso A es igual a la raíz de 2 y B es igual a 1. Y pues ya a partir de eso, pues ponemos aquí nuestros vértices de las hipérbolas y calculamos también las asíntotas, que nos quedan estas siguientes dos ecuaciones. Y las ponemos aquí. Podemos haber sacado el lado recto, pero pues como iba a ser como que más que nada una forma de bocetear en 3 dimensiones, no lo vimos tan necesario. A continuación, para el plano YZ, pues establecimos x es igual a 0 y nos queda otra hipérbola, que en este caso también es otra hipérbola vertical. Entonces, pues y cuadrada entre 4 menos z cuadrada es igual a 1. Obtenemos que a es igual a 2, que b es igual a 1. El centro también está en el origen. Y bueno, las dos ecuaciones de las asíntotas. Y la trazamos. Y pues ya aquí está. Aquí también tomamos a z como el eje vertical. Y ya finalmente unimos todo en esta desastrosa gráfica, en la cual, bueno, es que ni siquiera sé cómo explicarlo con la perspectiva, pero bueno, aquí pusimos con colorcitos para que se notara un poquito más en la gráfica final. Aquí en el plano XY tenemos la elipse vertical de la que habíamos hablado, se supone que está acostadita, no se ve tan acostada, pero bueno, se supone que allí está. Por otro lado, pues tenemos aquí en el plano XZ, una de las hipérbolas verticales que nosotros encontramos. No se nota mucho en la perspectiva, pero pues está aquí en verde. Y con líneas punteadas las asíntotas que nosotros también habíamos calculado. Y en el eje YZ también tenemos la otra hipérbola vertical. Y bueno, exactamente lo mismo, es análogo. Yo sé, es que en serio que son tantas que es muy difícil mantener la perspectiva. Y ya finalmente, como aquí tenemos que, pues es una elipse en el centro, eso nos quiere decir, o nosotros podemos deducir que para que tenga más forma, podemos trazar un tipo de elipse en, bueno, aquí digamos en este extremo superior y en este extremo inferior que conecta todas las gráficas en el espacio tridimensional. Y ya haciendo eso nos queda lo siguiente, que no es muy gráfico que digamos, pero pues así debería de quedar. Y ya nosotros una vez lo comprobamos con GeoGebra, nos queda que en efecto queda algo así. Aunque aquí obviamente tiene la perspectiva y se ve bonito. Sí. Ahí me gustaría aclararles a todos que no es que el hiperboloide sea más abierto de abajo que de arriba, sino que como son superficies infinitas,
Esto que ustedes ven abajo, así como súper abierto, es igual en la parte de arriba, ¿sale? Es simétrico. Ahí obviamente como lo está graficando un programa, pues a veces no salen completas, ¿no? Ni tienen por qué salir completas, porque pues son infinitas. Ujú. Sale. ¿Algo más que tengan que decir? Los otros ejes hicieron los hiperboloides con... Este fue en el eje Z, ¿verdad? Ajá, este fue en el eje Z. ¿Hicieron los otros? El del eje X y el del eje Y. No los hicimos porque en serio no nos quedaban las fórmulas, nada más nos quedó y pues ya borramos las otras. Ok, está bien. Gracias. Ya puedes dejar de compartir si quieres. El equipo elipsoide, ¿ya están listos ahora sí? Ya en un momento. Vale, los esperamos. Hola. Vámonos. Excelente. A ver, platíquenos. Bueno, aquí para empezar les vamos a decir que para que un elipsoide se extienda a lo largo de un eje, tenemos que cambiar el coeficiente que tiene la variable. Por ejemplo, si queremos que la elipse se extienda en el eje X, pues el coeficiente de X va a tener que ser mayor. Y la intersección con dicho eje va a ser en cada uno de los lados, por así decirlo, va a ser igual a la raíz cuadrada del coeficiente. Por ejemplo, si aquí el coeficiente de X es 4, pues sus intersecciones con el eje X van a ser 2 y menos 2. En Y va a ser 3 y menos 3, en Z 4 y menos 4, y como aquí pueden ver está en GeoGebra, y acá está mi dibujo. Disculpen si no se ve bien, pero se hizo el intento. Está muy bien hecho. Gracias. Luego aquí tenemos una gráfica extendida a lo largo del eje X. Como el coeficiente de X es el coeficiente mayor, pues se va a hacer más alargada a lo largo de X. Aquí tenemos el dibujito. Como pueden ver, es como un balón de americano que es más largo en el eje X. Y aquí tienen la gráfica en GeoGebra. Y finalmente un elipsoide que se extiende en el eje Y. El coeficiente de Y es el mayor. Y aquí pueden ver que su interacción con Y es en 4 y menos 4. Y eso Excelente. sería todo. Sí, excelente. Sí, de hecho, escuché que alguien en su equipo dijo que ese les había quedado como una aceituna o algo así, de esas que le ponen a los martinis. Sí, Una Paulina. aceituna ensartada con palillos. Sí. No, pero sí, muy bien. Gracias, equipo elipsoide. Excelente. Ya puedes dejar de compartir si quieres. Siguiente, el equipo cono. ¿Está listo? Sí. Adelante. A ver, se ve medio borrosa esta, pero Sí, no te preocupes. aquí para la ecuación del cono la podemos hacer como x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada es igual a 0 para el cono que pues su eje está en el eje z. O simplemente z cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada y ya nada más simplemente rotamos pues las variables. Así para el eje x quedaría x cuadrada es igual a z cuadrada más y cuadrada y para el eje y quedaría y cuadrada es igual a z cuadrada más x cuadrada. Y pues las trazas son sencillas porque aquí en el eje z tenemos que la traza en el eje xy es igual a 0,0, o sea, el punto en el origen. Para el eje xz las trazas son dos rectas, que es z es igual a menos x y z es igual a x. Y también para el eje yz las trazas son dos rectas, y es igual a z y z es igual a menos y. Y aquí nada más las
trazamos y una vez ya trazadas las trazas, nada más como que las encerramos en un círculo y quedaría nuestro cono en el eje Z. Para el eje X sería un procedimiento similar. Aquí en el plano YZ estaría en el origen y ya en los otros planos tendríamos rectas igual. Nada más las trazamos y las encerramos y ya quedaría aquí sobre el eje X. Y para el eje Y es análogo a lo anterior. Aquí tenemos que en el eje XZ, pues la traza es el origen, o sea, 0,0. La traza en el eje, en el plano XY serían dos rectas también. Y la traza en el plano YZ sería igual. Dos rectas nada más las trazamos y las encerramos y quedarían nuestros conos. Y para GeoGebra, déjenme compartir, porque eso está... Ajá, acá para el eje Z tenemos esta ecuación. Después para el eje X tendríamos esta que está acá con el signo de X negativo. Y para el eje Y tendríamos esta que es con el signo de Y negativo y pues ya. Eso sería todo. Excelente, muchas gracias. Equipo hiperboloide de dos mantos. ¿Están por ahí? Era, me parece, Valente. No. Puede pasar el siguiente, es que estamos teniendo problemas ordenamos mal el documento, entonces lo estamos volviendo a... Vale, los dejamos al final, entonces. Sí, gracias. ¿Cuál falta? A ver, ya pasó elipsoide. Paraboloide. No, fue el de paraboloide. Ah, ok, paraboloide. Sí, era elíptico. Adelante, paraboloide. De un paraboloide elíptico, ¿no? Son ustedes. Ajá, ok. Ahí se ve. Sí. Ah, bueno, primero nosotros nos repartimos esto, pues cada quien un eje, y yo lo hice sobre el eje Z, y primero vamos a ver la ecuación general del paraboloide elíptico, donde tenemos un término lineal y dos cuadréticos. Y yo le di valores a las constantes como C-1, A1 y B2. Como podemos ver, el término lineal va a ser Z y por lo tanto está sobre el eje Z. El término lineal es donde va a estar posicionado el paraboloide. Y lo puse en negativo, por lo que va a ir como para abajo. Se va a ver hacia abajo las parábolas. Y en las trazas, pues ya en el plano XY igual a Z a 0. Y nos quedó el punto, que sería el origen. En el plano XZ igual a Y0 y nos quedó una parábola negativa. Y en el plano YZ igual X a 0 y también nos quedó una parábola negativa, solo que esta tiene como más valor. Y en la gráfica así manual, pues le intenté hacer más o menos. ¿No? ¿Sí quedó bien? Pues quedó mejor en GeoGebra. Ah, pues claro, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahí se intentó. Excelente, Miranda. Bueno, ahora me toca a mí, pues, exponer en el eje X. Bueno, a lo largo del eje X, la ecuación que decidí representar fue esta: X igual a Y cuadrada sobre 2 más Z cuadrada sobre 3. Luego, para las trazas, pues tenemos, bueno, aquí el término lineal es el término X,
Y esto nos va a indicar que la parábola se va a encontrar pues a lo largo del eje X. Luego en el plano XY, haciendo Z igual a 0, nos queda esta parábola de aquí. Luego en el plano YZ, haciendo X igual a 0, nos va a quedar el punto 0,0, porque, bueno, luego después tomé X igual a 2 y nos queda esta ecuación de aquí, que después lo pasamos a como si fuera una elipse. Entonces nos podemos dar cuenta que en el plano YZ vamos a tener una elipse. No, bueno, sí, una elipse. Y en este caso nos daba el punto 0,0 porque al hacer x igual a 0, pues esto sería como una elipse de radio, bueno, sí, con ejes que valen 0, ¿no? Y eso sería el punto. Y luego para el plano ZX hice y igual a 0. Y aquí tenemos, pues nos queda esta parábola también. Entonces son dos parábolas y una elipse. Y aquí hice mi intento de gráfica lamentable, así a mano. Esta es la traza sobre el eje Z y X, XZ. Esta es la traza sobre el eje XY. Y esta es la elipse en el plano YZ. Muy bien, te quedaron bastante bien. Bueno, te quedó más bien. Y ya esta es la gráfica hecha en GeoGebra poniendo esta ecuación. Excelente. Y ahorita mi compañero Neri va a explicar la suya. Ok. Sí, a ver. Yo me puse a jugar con el Paint 3D. Y escogí esta. Aquí puse lo de las trazas. Y me pareció. Es que lo empecé a dibujar, pero al principio se dibujaba todo como en el mismo plano. Entonces ya después le empezar a dar vueltas y ya quedó como. O sea, obviamente no quedó algo exacto tampoco, pero me pareció bonito aquí tenerlo así y poder dar vueltas y podría contarse como que fue a mano, ¿no? Porque pues yo voy dibujando las líneas y así, pero tampoco queda exacto como quedaría No en sabía GeoGebra. cómo hacer eso en Paint. ¿Mande? Que no sabía que uno puede hacer eso en Paint, está chido. Sí, está bonito, pero sí tienen que ir como poniendo algo más atrás o algo más adelante o así. Ok. Y porque al principio dibujan aquí en 3D y todo queda en el, porque lo que al principio me pasó fue que yo hice algo así, ¿no? Así, pero un poco más derecho. Y entonces dije, no, pues ya quedó el plano, pero después agarro así y le doy vuelta y veo que todo está en el mismo plano y entonces ya no, o sea, cada cosa y ya al final pues ya tenía ya mínimo los ejes coordenados y ya nada más le pegué la, la parte amarilla, que Excelente. en GeoGebra se vería así. Muy bien. Gracias, Neri. Excelente, chicos. Equipo paraboloide hiperbólico. ¿Andan por ahí? Acabamos de... Ah, no. Un momento, por favor. Sí, está bien. Calma. Me faltan cuáles, el paraboloide hiperbólico y el hiperboloide de dos mantos, ¿verdad? ¿El hiperboloide de dos mantos ya terminó? ¿Ya están listos? Aunque no hayan juntado sus archivos, chicos, los pueden ir mostrando uno por uno, no pasa nada. Ya. Ok, a ver, adelante.
¿Se ve? Aún no, pero ya se ve. Bueno, aquí hicimos el paraboloide el hiperboloide, perdón, de 2 hojas. Bueno, aquí sobre el eje Y. Bueno, aquí mi compañero cambió igual los ejes, supongo para una mejor perspectiva. Porque la verdad sí cuesta un poquito dibujarlo, como que con los ejes inclinados tantito, como que se nos deforma. Entonces, aquí igual mi otro compañero lo dibujó sobre el eje Z. Y por último, bueno, aquí también mostramos los ejemplos de cómo se ven en el eje Y y en el eje Z. Y por último, este, en el eje X. Un poquito deforme, pero pues ya, Pero bueno, se entiende. espero. Sí, no se preocupen. Gracias. ¿Puedo ver la segunda gráfica que me enseñaste en GeoGebra? Es que está curiosa. A esta. Ajá, esa. ¿Qué valores le dieron a los... 2, 2 y 3. Con razón. Sí, es que entre más pequeños los valores como que se va pareciendo más al cono, si se dan cuenta. Sí, nos dimos cuenta. Porque en un momento de repente queríamos dibujar para el hiperboloide y teníamos un cono. No sabía por qué. Ok, excelente. Gracias, Abel, Mauricio y Valente también era. Sí. Ok, gracias. Y finalmente, el más difícil de todos les tocó paraboloide hiperbólico. Ya vamos. A ver, me dicen cuando se vea, por favor. Sí, ¿Ya se ve? ya. Ok. Bueno, nosotros primero empezamos pues viendo cómo nos íbamos a repartir. Ahí mi compañero Carlos Daniel pues eligió el eje Y pues le quedó una cosa más o menos así, que en realidad pues, quedó bastante bien. Sí, está bastante bien. Y pues en GeoGebra se vería pues más o menos así. No sé por qué me hace esto no. Pero bueno, ahí se ve mejor, creo. Ahora, para mi caso yo elegí el eje Z, pero primero me estaba quedando una cosa muy rarísima. O sea, primero realizamos las trazas, ¿no? Pero ya al momento de graficar me estaba quedando una cosa muy rara por cómo tenía yo puestos los ejes. Entonces hice una pequeña trampa y puse el eje X pues directamente así. Y entonces pues ya quedó razonable. Ya en GeoGebra pues se ve cómo está ahí en pantalla. Y finalmente pues a mi compañero que le correspondió el eje X, pues no pudo realizar su gráfica a mano a tiempo, pero pues realizó nada más la parte en GeoGebra. Y pues así es como nos quedaron. ¿Le puedes aumentar tantito el zoom, por favor? Ay. ¿A cuál? A todas, pues, todas se ven chiquitas. Ah, ok. Qué padre, ¿no? Fíjense que esa forma, esa superficie se usa mucho en arquitectura. Les gusta mucho a los arquitectos. Sí, he leído sobre eso porque... pues de hecho cuando nos pidió el proyecto, que era sobre el ITER, pues también me embarqué un poco hacia el resto de figuras que se usan, entonces pues sí está muy loco todo eso que Sí, usan. está muy bonito. Muchas gracias, Rachel. Ok. Las que hicieron a mano les quedaron bastante bien, ¿eh? Yo estaba preocupado por ustedes porque pues esa es la superficie más difícil de dibujar, pero se defendieron bastante bien. Felicidades. Gracias. Y en general, felicidades a todos, hicieron un excelente trabajo. Todas las personas que estuvieron en los equipos tienen participación el día de hoy. Entonces, pues nada, yo creo que por ahí le podemos dejar, si les parece bien, y nos vemos mañana. Y de nuevo, gracias por su participación. Les quedaron bastante bien sus gráficas. Y ahora que ya vieron Gracias a todo, ustedes. cómo se hacen todas las superficies, ya van a poder hacer bien su tarea. ¿Vale? ¿Qué decías, Neri? Perdón que te interrumpí. Esperemos. No, es que nada más gracias a ustedes. Ah, no, de nada. Y sí, Efraín, esperemos, pero a ti te quedó bastante bien el que hiciste. Entonces yo creo que sí te van a quedar bien todos.
Creo que no quedó tan bien porque la elipse que hice de base está acostada y ya debe ser hacia arriba. No te preocupes. Eso no afecta en nada. Sale, chicos. Pues espero que les haya gustado la actividad y espero que les haya ayudado sobre todo para ir soltando la mano en esto de la graficación en 3 dimensiones y para que le pierdan el miedo también, para que vean que sí lo pueden hacer y que no es tan difícil. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Mañana empezamos tema nuevo. Hasta mañana, Gracias, profe. igualmente. Mañana. Nos vemos Gracias, hasta Hasta luego. luego. Ya sé hambre. Sí, ya sé hambre. Adiós. Hasta luego.